Continuando con el tema, ahora vamos a hablar acerca de la mediana. Y decimos que la mediana es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados. Estos datos se los puede ordenar de forma ascendente o descendente. Tenemos que tener conocimiento de las fórmulas. Todos los que están encuadrados en color rojo se trabaja cuando los datos no son agrupados. Y todo lo que está en verde se trabaja con datos agrupados. El significado. Tenemos la mediana, tenemos el n que es total de datos, el límite inferior, la frecuencia total sobre 2, luego la frecuencia acumulada anterior al intervalo de trabajo, luego la frecuencia absoluta del intervalo de trabajo y finalmente la amplitud del intervalo. La mediana para datos no agrupados. Vamos a trabajar con datos simples y datos tabulados. Ejercicios. La mediana para datos simples. En este caso tenemos que considerar dos aspectos. Si los datos son impares, como en este caso, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Por lo tanto, impares. Ahora, para ello vamos a aplicar la fórmula, que dice mediana igual a n más 1 sobre 2. El primer paso, ordenar datos, ya sea en forma ascendente o descendente. En este caso, en forma descendente. Una vez que ordenamos los datos, ahora sí, reemplazamos la fórmula. Veamos. Mediana igual. Como tenemos acá 7 datos, pero más 1 sería 8. 8 dividido entre 2 igual 4. Con este valor 4 vamos a ubicar la posición de la mediana. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la mediana es 32. Podemos interpretar. La mediana de los 7 datos impares es 32. De esa manera se trabaja cuando los datos son impares. Ahora veamos si los datos son pares. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Por lo tanto, datos pares. En este caso tenemos los datos ordenados de forma ascendente. Para ello vamos a trabajar con dos fórmulas. La primera, mediana igual a n sobre 2. Y la segunda es mediana a n sobre 2 más 1. Vamos a reemplazar. Acá tenemos la mediana. 8 datos dividido entre 2 igual 4. Ahora, con este número ubicamos la primera posición. 1, 2, 3, 4. Es 39. La segunda fórmula vamos a aplicar. En este caso, como ya se tiene 4, ahora sumamos el más 1. Sería 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos el segundo valor. Con estos dos valores vamos a determinar o hallar lo que es la mediana para datos pares. De la siguiente manera. 39 más 45 dividido entre 2 igual 42. Ahora sí, la mediana es 42 e interpretamos. La mediana de los 8 datos pares es 42. Mediana para datos tabulados no agrupados. Tenemos lo siguiente. Se observa las calificaciones de un estudiante. Se desea conocer el valor central o medio. Vamos a contar si los datos son pares o impares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, ya tenemos datos pares. Además, estos datos ya están ordenados de forma descendente. Como es par, ahora trabajamos con dos fórmulas. Mediana igual n sobre 2 y mediana n sobre 2 más 1. Vamos a reemplazar la primera fórmula. Tenemos 8 datos dividido entre 2 igual 4. Con este 4 ubicamos la posición. 1, 2, 3, 4 y sería 59.
Ahora vamos a reemplazar la segunda fórmula. Y como ya tenemos este valor, vamos a agregar el 1. Y sería 4 más 1, 5. Ahora ubicamos la posición. 1, 2, 3, 4 y 5, 54. Ahora, con estos dos valores, como el anterior, vamos a ubicar lo que es la mediana para datos tabulados no agrupados. 59 más 54 dividido entre 2 igual 56,5. Podemos interpretar y decimos que la mediana de las calificaciones es igual a 56,5 puntos sobre 100. Otro ejercicio, mediana para datos tabulados no agrupados. Y dice, se observa las calificaciones de un estudiante debidamente ordenadas en forma descendente y se desea conocer el valor central o medio. Observamos los datos ordenados de forma descendente y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, es impar. Ahora sí aplicamos la fórmula donde dice mediana es igual a n más 1 dividido entre 2. Tenemos 9 datos, más 1 sería 10, dividido entre 2 igual 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la mediana es 54. E interpretamos. La mediana de las calificaciones es igual a 54 puntos sobre 100. Ahora, otro ejercicio. La mediana para datos tabulados no agrupados. Ahora sí tenemos una tablita de distribución de frecuencias y nos pide calcular la mediana. Primeramente vamos a observar n, impar. Por lo tanto, vamos a aplicar una fórmula. Mediana igual n más 1 sobre 2. Reemplazamos la fórmula y decimos 52 dividido entre 2 igual 26. Ahora, con este 26 vamos a buscar el valor igual o superior en las frecuencias acumuladas. Encontramos acá el valor. Entonces, decimos que la mediana para datos tabulados no agrupados es 3. Ya, esta sería la mediana. E interpretamos también. La mediana para los datos no agrupados es 3. Otro ejercicio, la mediana para datos tabulados no agrupados. Y nos pide calcular la mediana de la distribución de frecuencias. Tenemos los datos, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Si observamos n, en este caso es 16, par. Por ello, vamos a aplicar las dos fórmulas. Mediana igual n sobre 2 y mediana n sobre 2 más 1. Reemplazamos la primera fórmula. 16 sobre 2 igual 8. Observando las frecuencias acumuladas, tenemos que hallar un valor que sea similar o inmediatamente superior. Acá está. Tenemos un valor similar. Por lo tanto, nuestro primer valor para determinar la mediana es 20. Ahora, reemplazamos la segunda fórmula. Ya sabemos que es 8. 8 más 1, 9. Por lo tanto, el 9 estaría incluido dentro del 13. Y decimos que el valor 21 también nos ayudará a determinar la mediana. Ahora, realizamos la siguiente operación. Mediana igual 20 más 21. O sea, estos dos datos son estos, ¿verdad? 20 más 21 dividido entre 2 nos da 20,5. Por lo tanto, la mediana es 20,5. E interpretamos. La mediana para los datos no agrupados es 20,5. Mediana para datos agrupados. Tenemos dos fórmulas y el significado es el siguiente. Límite inferior, la frecuencia total, que es el n sobre 2. Luego tenemos la f mayúscula m menos 1, que significa la frecuencia acumulada, pero anterior al intervalo de trabajo. Luego, f minúscula m significa la frecuencia absoluta del intervalo de trabajo y la amplitud. Acá tenemos el ejercicio. Tenemos una tablita de distribución de frecuencias con datos agrupados, donde tenemos la frecuencia absoluta,
frecuencia acumulada y la amplitud. Reemplazamos la primera fórmula, donde dice mediana igual n sobre 2. N sabemos que es 50, sobre 2 nos da 25. Buscamos en las frecuencias acumuladas un valor similar o inmediatamente superior. En este caso tenemos el 30. Si encontramos un valor similar a este valor en las frecuencias acumuladas, automáticamente la mediana será el límite superior. En este caso es 30 y ya hemos localizado el intervalo de trabajo. Ahora reemplazamos la segunda fórmula. Primero verificaremos si tenemos los datos completos. Límite inferior tenemos, n sobre 2 tenemos, fm-1 que sería la frecuencia acumulada pero anterior al intervalo de trabajo. Eso nos quiere decir que es un valor que está encima del intervalo de trabajo, ¿ya? Por eso dice frecuencia acumulada anterior al intervalo de trabajo. Este sería anterior y el de abajo sería el posterior, ¿verdad? Pero nos pide el anterior, que sería el 20. Y luego el F minúscula M, que sería la frecuencia absoluta del intervalo de trabajo. O sea, estas son las frecuencias absolutas. Tenemos el intervalo de trabajo, entonces sería el 10. Entonces, lo que nos faltaría es la amplitud. La amplitud se obtiene mediante entre el límite superior menos el límite inferior. En este caso es 40 menos 30, nos daría 10. Entonces ya tenemos la totalidad de valores que podemos reemplazar la fórmula. Vamos a reemplazar. Mediana igual al límite inferior, que sería 30, más n sobre 2 sería 25, menos 20, que sería menos 20, sobre 10, que sería la frecuencia absoluta del intervalo, y la amplitud es 10. Ahora, desarrollamos la operación. Primero, 25 menos 20 dividido entre 10 por 10 y nos da 5. A este 5 vamos a sumar los 30. Por lo tanto, nos da 35. La mediana es 35 kilogramos. Tenemos otro ejercicio, igual para datos agrupados. Tenemos la fórmula y reemplazamos. Mediana n sobre 2. N es 25 sobre 2, nos da 12,5. Ubicamos con este valor la posición del intervalo de trabajo dentro de las frecuencias acumuladas. Y encontramos el intervalo de trabajo. Ahora aplicamos la segunda fórmula. Verificamos si tenemos los datos. Límite inferior tenemos, n sobre 2 tenemos, la frecuencia acumulada anterior al intervalo de trabajo tenemos que sería 9 y la frecuencia absoluta del intervalo de trabajo es 7. Ahora vamos a determinar la amplitud. 58 menos 52 nos da 6. Ya tenemos los 6. Por lo tanto, ya tenemos todos los valores que reemplazan a la fórmula. Mediana es igual al límite inferior, que sería 52. Más n sobre 2, 12,5. Menos 9 dividido entre 7 por 6. En primera instancia, la operación desarrollamos en esta parte. Posteriormente vamos a sumar con el límite inferior. Y decimos 12,5 menos 9 dividido entre 7 por 6 nos va a salir 3. ¿Ya? Este 3 vamos a sumar al 52. Por lo tanto, tenemos la mediana 55 e interpretamos. La mediana es 55 kilogramos. La moda. La moda no es nada más que el valor que se repite con mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos o una distribución de frecuencias.
la moda para datos no agrupados. Trabajaremos con datos simples y datos tabulados. Moda para datos simples. Tipos de moda. Acá tenemos valores, datos, donde observamos que algunos datos se repiten. Por ejemplo, acá el 6 se repite 3. El 6 se repite 3 veces. Acá el 7 se repite 2 veces. El 11 se repite 2 veces. El 5 se repite 2 veces. El 6 se repite 2 veces. El 7 se repite 2 veces. Y el 8 se repite 2 veces. Acá observamos que los datos no se repiten. Ahora, a las repeticiones de datos tienen sus nombres. Por ejemplo, cuando se repite una sola vez, en este caso la moda es 6, también se denomina unimodal. En este caso la moda es 7 y el 11, y también se diría bimodal, tenemos dos modas. Ahora acá tenemos la moda es el 5, el 6, el 7 y el 8. Por lo tanto, la vamos a denominar como multimodal. En este caso no existe moda, por lo tanto es amodal. Moda para datos tabulados no agrupados. Ahora tenemos acá la tablita de distribución de frecuencias y dice, se debe buscar el valor máximo de las frecuencias absolutas y su dato correspondiente será la moda. En este caso, el dato máximo es 16. Por lo tanto, la moda es 3. E interpretamos, la moda del conjunto de datos es 3. Otro ejemplo, moda para datos tabulados no agrupados. Como decía, primero ubicaremos el dato mayor. En este caso es 360 y la moda es 3. Interpretamos. 360 familias tienen 3 hijos. Moda para datos tabulados no agrupados. Similar a la anterior, ubicamos el valor mayor y nos da la moda. En este caso es 15. La moda es 15 años. Moda para datos agrupados. Tenemos esta fórmula que se observa en algunos libros y en otros libros esta fórmula. El procedimiento es el mismo. El significado, moda, el límite inferior, delta 1 significa la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Delta 2 significa la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Y tenemos la amplitud. Tenemos el ejercicio, una tablita de distribución de frecuencias con datos agrupados. Y tenemos la frecuencia absoluta. Primeramente vamos a buscar lo que es la frecuencia absoluta mayor. En este caso, 7. Ya hemos localizado lo que llamaremos la clase modal. Ahora reemplazamos la siguiente fórmula, pero antes verificamos si tenemos los datos completos. Límite inferior, si tenemos. Delta 1, si tenemos, porque no es nada más que la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, que sería el 5. Acá se vuelve a repetir el delta 1 más el delta 2, que sería la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, que sería 6. Entonces tenemos esos datos y la amplitud, que sería 55 menos 50, en este caso nos da 5. Ya tenemos todos los datos. Ahora reemplazamos la fórmula y decimos la moda igual al límite inferior, en este caso 50, más la frecuencia absoluta, que sería 7, menos la frecuencia absoluta anterior, que sería 5, dividido entre delta 1, que sería lo mismo, 7 menos 5, más el delta 2, que sería la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, que sería 6. La amplitud es 5.
Primeramente, vamos a desarrollar esta parte. 2 dividido entre 3 por 5 nos va a salir 3,333333 más 50. Por lo tanto, la moda será 53,33. En este caso podemos interpretar diciendo que la moda es 53,33 kilogramos. Acá tenemos un ejercicio donde dice, de los datos sobre edades, elaborar una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados y hallar la media, mediana y moda. Tenemos los datos. Para elaborar la tablita de distribución de frecuencias tenemos que tener conocimiento de lo que es rango, la constante K y la amplitud. Este procedimiento ya se explicó en anteriores clases. Ya. Una vez trabajado con el rango, la constante K y la amplitud, vamos a poder elaborar nuestra tablita de distribución de frecuencias para datos agrupados, donde tenemos la marca de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, luego tenemos X sub I por F sub I y la amplitud. Una vez que tenemos esto, vamos a desarrollar o vamos a determinar primero la media. Y tenemos esta fórmula. La media igual a la sumatoria de X sub I por F sub I sobre N. Tenemos acá ese dato. Y reemplazamos. 336 dividido entre 20, la media o promedio es 16,8. E interpretamos, donde decimos que la media de las edades es 17 años, porque está redondeado. Ahora, vamos a determinar la mediana. Para ello vamos a utilizar dos fórmulas. La mediana igual a n sobre 2 y esta otra fórmula. Primero, vamos a ubicar el intervalo de trabajo aplicando la primera fórmula, donde decimos n sobre 2. En este caso, n sobre 2 es 20 sobre 2, 10. Con este valor ubicamos intervalo de trabajo en las frecuencias acumuladas. En este caso es acá. Ya tenemos ubicado el intervalo de trabajo. Y ahora podemos verificar la fórmula. Límite inferior tenemos. Luego n sobre 2 tenemos que es 10. Y luego tenemos la frecuencia acumulada, pero anterior al intervalo de trabajo. En este caso que sería el 4. Luego tenemos la frecuencia absoluta del intervalo de trabajo, que sería 9. Y nos faltaría la amplitud. En este caso, 17 menos 5 nos da 2. Ya tenemos todos los datos, ahora reemplazamos. Límite inferior es 15. Luego el n sobre 2 es 10 menos 4, acá. Dividido entre 9, que sería la frecuencia absoluta del intervalo de trabajo, por 2. Desarrollamos primero esta parte, donde decimos 10 menos 4 dividido entre 9 por 2, nos sale 1,333333 más 15. Por lo tanto, la mediana es 16,33. E interpretamos. La mediana de las edades es 16 años. Ahora nos pide hallar la moda. La moda vamos a desarrollar con la fórmula correspondiente. Vamos a verificar los datos. Límite inferior tenemos. Luego la delta 1, donde dice frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Tenemos la frecuencia absoluta y menos la frecuencia absoluta anterior que tenemos acá, dividido entre el delta 1 que se repite, más el delta 2, que sería la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, que sería 3. Vamos a la amplitud tenemos que sería 2, reemplazar valores. La moda, límite inferior es 15. Ahora,
La frecuencia absoluta es 9, menos la frecuencia absoluta anterior, que sería 4. Acá tenemos el 4. Estos mismos valores repetimos, más la frecuencia absoluta, menos la frecuencia absoluta posterior, que sería 3. Ya tenemos estos valores, también tenemos la amplitud. Vamos a desarrollar. 9 menos 4, 5. 9 menos 4 más 9 menos 3 nos da 11. ¿Sí? Y tenemos la amplitud. Ahora sí, 5 dividido entre 11 por 2 nos da 0,90909090909. Y esto vamos a sumar al límite inferior. Y nos da la moda 16. E interpretamos. La moda de las edades es 16 años. Tanto la media, mediana y moda podemos encontrar aplicando el SPSS. Para ello, tenemos que ubicarnos donde dice la función analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. Damos un clic en frecuencias y nos da esta ventana. En este caso quiero trabajar con la variable edad. Me voy posteriormente donde dice estadísticos y me va a salir otra ventana. En este caso nos va a salir esta ventana donde puedo seleccionar la media, mediana y moda. Voy a continuar y aceptar. Inmediatamente nos sale estos resultados. Da la media, mediana y moda.